Santiago, la clase no estaba siendo grabada, Dios mío, Dios mío. Y perdimos la introducción y toda la cosa. No, 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 Santiago. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, de la interpretación y el entendimiento, pues este elemento de las compuertas no lo podemos dejar de lado, definitivamente. El tema de las compuertas se hace vital y necesario para que podamos mirar qué circuito incide, qué circuito participa, qué circuito tenemos que modificar, qué circuito tenemos que no modificar y demás características. Entonces, bajo esa perspectiva, veamos lo que se denomina las famosas compuertas lógicas. ¿Qué son las compuertas lógicas? Entonces, las compuertas lógicas nos van a ayudar desde arquitectura, desde diseño, desde mantenimiento, desde configuración, desde funcionalidad, a establecer un engranaje adecuado y óptimo de esa implementación de nuestro sistema de información. Primordialmente nos estamos refiriendo bastante al sistema de información, es porque efectivamente es la herramienta con la que nosotros los ingenieros desarrollaremos, mejoraremos, facilitaremos, entregaremos los diferentes resultados y actividades que nos pongan por delante. No es el centro del universo, pero sí es un punto importante dentro del desarrollo del ingeniero como tal. Para el resto del mundo, cada día el sistema de información se convierte en una herramienta muy poderosa, importante y de más características. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Permítanme un segundito, Sueli. Bien, entonces aquí les coloco, oh, queridos compañeros, los conceptos que primordialmente me interesa que ustedes vayan eh, reforzando, vayan o sigan reforzando. En primera instancia, pues está el concepto de arquitectura. Bueno, eso lo tenemos que ir dejando en claro, que efectivamente la arquitectura es la que nos moldea, nos da los lineamientos de una muy buena gestión de organización que va a permitir precisamente concluyan y converjan todos los elementos, dispositivos que bien tengan a lugar para conformar el debido sistema de información. Posteriormente tendremos el diseño. La palabra diseño pues no la podemos dejar de lado porque pues efectivamente, aparte de que los elementos están llegando, se deben de utilizar, hay que agregarlos o hay que quitarlos, pues tenemos que darle una forma adecuada, armónica, funcional. Entonces, un sistema de información que no sea agradable, versátil, de transportar, de utilizar, de manipular, de observar, etcétera, etcétera, pues se vuelve un proceso de una arquitectura obsoleta. Entonces, hace parte de esa armonía. Por eso, cuando ustedes igualmente implementen un sistema de información que no necesariamente tiene que ser un computador, sino puede ser un sistema de redes, una comunicación de redes sociales, etcétera, pues tiene que tener un modelo adecuado donde la arquitectura coloque todos los recursos a su disposición con el apoyo de la informática, pero igualmente que sea algo agradable,
armónico, que los elementos concluyan en algo que se pueda conectar adecuadamente. Por eso les decía yo que los elementos que se conectan, los cables, los periféricos, los puertos, tenemos que conectarlos muy armónicamente, muy suavemente, no, nada a la fuerza. Y esto hace parte de ese ejercicio. El mantenimiento. Pues el mantenimiento, pues ni se diga, porque efectivamente siempre, como hemos dicho, estamos en un proceso de mejora continua y el soporte y el mantenimiento nos va a dar esa variable que va a ser una mejora continua siempre para que mantengamos nuestro sistema de información al día y funcional. Configuración. El concepto configuración efectivamente nos está dejando la adaptación para que la funcionalidad tenga pertinencia. Entonces la configuración permite reconocer, saber las capacidades, saber ese engranaje que permita a un elemento y otro, A o B, poder hacer empatía y empalmar adecuadamente. Y la funcionalidad, como le hemos venido recorriendo en las 4 conceptos anteriores, pues la funcionalidad muchas veces para nosotros, los usuarios regulares, pues no es algo interesante ni viable, pero para ustedes, mis queridos cuasi ingenieros, sí se convierte en un concepto que realmente le garantice al sistema y al usuario que realmente eso va o no a funcionar. Entonces, desde las compuertas lógicas, efectivamente, muchas veces que estamos colocando un mouse, pero ¿cuántas compuertas lógicas tiene que tener ese mouse? Estamos conectando un teclado, pero ¿cuántas compuertas tiene que tener ese teclado? Estamos montando un circuito, pero ¿cuántas compuertas tiene que tener ese circuito? Entonces, para nosotros simplemente, o para el usuario regular, es simplemente colocarle una compuerta lógica en un circuito. Ah, es que es un circuito. No, esas compuertas lógicas nos van a determinar las capacidades de entrada, las velocidades, qué capacidad tiene de procesamiento, de almacenamiento, de recepción, de envío. Entonces, es ahí donde los diferentes microprocesadores ganan vigencia dentro de la competitividad de los demás elementos. Por eso, como ustedes ya saben y deben haber leído, los diferentes microprocesadores y procesadores contienen millones y millones de compuertas lógicas para poder facilitar la toma de una decisión. De pronto ustedes algún día se van a dar cuenta que su cerebro, nuestro cerebro, está compuesto por millones y trillones de células de neuronas que permiten la toma de una decisión en microsegundos, en nanosegundos. Y por eso se ha llegado en la capacidad del ser humano a tener un esquema de lo que se llama comúnmente de análisis, de razonamiento, de pensamiento, que todavía no tenemos la cantidad de compuertas lógicas para que la máquina logre tomar una decisión y razone, todavía no, porque no tenemos ni el espacio, ni el tamaño, ni efectivamente hemos sabido aprovechar dicho recurso. Entonces, acá se nos destapan los elementos desde las compuertas lógicas. Espere que llegó un compañero, Sebastián. Desde las compuertas lógicas, las medidas de información, los sistemas numéricos y las compuertas lógicas, ¿correcto? Entonces, son elementos que van a incidir en este ejercicio para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Entonces, desde esa premisa, efectivamente, las compuertas lógicas nos van a permitir precisamente al sistema de información siempre caracterizar medidas, capacidades y procesamiento. No lo olviden, compañeros. En ese orden de ideas, efectivamente, debemos reconocer los 3 circuitos con los que podemos implementar una compuerta lógica. ¿Cómo se puede implementar una compuerta lógica? Bueno, una compuerta lógica se puede implementar desde el enfoque eh, desde el enfoque de una tabla lógica, ¿cierto? Desde una función booleana o desde un circuito lógico diagrama de compuertas. Entonces, si nosotros queremos establecer un circuito, lo podemos enfocar desde una función o desde el propio circuito como tal. Entonces, no hay un estándar donde diga primero realice una función, una tabla, o un circuito, no, sino que simplemente, dependiendo de la premura, definiremos la herramienta a trabajar para una compuerta lógica. Entonces, en ese orden de ideas, debemos de conocer fácilmente y de manera rápida las famosas compuertas lógicas. Las famosas compuertas lógicas que tenemos hoy en día son la AND, la OR, la NOT, la XOR, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a la MAN, la NOR, la XOR, la XNOR,
son compuertas que efectivamente nos van a permitir siempre definir que la máquina tome una decisión, que la máquina establezca un paso de datos, un bit. Aquí es donde efectivamente entenderemos por qué diablos el ser humano no ha podido cambiar la forma en que se comunica con la máquina y los procesos cambian de procedimiento. Porque efectivamente manipular un 0 o un 1 es lo más mogollo. Y es como más o menos vamos entendiendo por qué va llegando las nuevas medidas de información a través de la computación cuántica, que es el famoso qubit. Entonces, el qubit, que siendo un solo elemento, puede tomar la posición de 0 o 1, que puede estar o no estar, que puede ser o no ser. Entonces, bajo esa premisa, pues obviamente esas compuertas lógicas cambiarán su funcionalidad, tendremos que reinventar unos nuevos circuitos lógicos, unas nuevas compuertas que permitan la administración de estos estados donde el computador es o no es. Entonces, la primera premisa que yo les había dejado era que efectivamente con la computación cuántica estábamos en una vanguardia donde de pronto se manejaba el concepto de omnipresencia, donde no es que el computador aparezca y desaparezca, pero sí va a permitir establecer la toma de la decisión como el ser humano cuando dice, ¿quiero un jugo? No, mejor no, me tomo un tinto, no, mejor no, me tomo una naranja. Esa toma de decisión va a razón de unas situaciones donde el ser humano cambia su concepto por algunas justificaciones que cada momento, que cada situación lo amerita para que lo justifique y lo argumente. Desde esta nueva medida, el qubit, pues nos daremos cuenta que efectivamente comenzarán a darse los primeros pasos para que la máquina logre establecer unos procesos muy cercanos al análisis, a la deducción y poco a poco a través de la inteligencia artificial y los diferentes procesos de la inteligencia artificial nos estaremos acercando a lo que podemos llamar pensamiento. Pero pues todavía nos queda por delante más etapas que superar. Hasta ahora estamos descubriendo que existe un piso. Entonces, estamos en esa situación. Entonces, bueno, nosotros ya vimos y comparamos en kindergarten por allá las compuertas lógicas, la AND, donde establecimos las condiciones, la implicación, la no implicación, si lo incluía, si no lo incluía, si lo negaba y por qué lo negaba. Entonces, ese mismo concepto aquí se trasladó simplemente a un concepto gráfico y de resultado, no cambia. Entonces, por eso en bachillerato o por allá en primaria, no sé, lo vieron ustedes, ese concepto de la implicación de ser o no ser, pues lo aprendimos a ver. La compuerta AND, como ustedes saben, entre las más importantes y las más comunes, es para establecer si se cumplen dos condiciones. La compuerta OR es para establecer si una, la condición se cumple. La compuerta NOT es la condición que permite transformar el estado normal y original de su producto. Luego vienen las compuertas MAN, NOR, XOR y XNOR, que las miraremos en su debido momento. Bien, bajo esa premisa, efectivamente, el circuito que me permite representar una compuerta AND es donde los dos elementos participan y concursan con iguales o diferentes resultados y obviamente la salida de esa compuerta nos va a establecer una multiplicación como tal. Ese sería el diagrama y el símbolo de una compuerta AND.
Bien, entonces, la compuerta OR es una compuerta que permite a los diferentes circuitos la entrada de dos elementos igualmente, A y B, y hacer una suma en este proceso de toma de resultado. La compuerta, borremos acá pantalla, me quedó como tachada y pronto la suma. La compuerta NOT es una compuerta que simplemente recibe un elemento cualquiera, A, B, C, D, no importa cuál, y toma como resultado su negación. Como se pueden dar cuenta, efectivamente, eh, esta compuerta simplemente pone en estado inverso el estado que reciba. Ejemplo, apenas estamos comenzando. Si de pronto recibe la compuerta un 0, pues su resultado sería un 1. No es que lo nieguen y lo pongan en estado negativo, no. Simplemente le cambia su estado de original de entrada. Si entra un 1, lo ponen en estado 0. Entonces es el inverso del estado original de un elemento, ¿correcto? Bien, con este concepto entonces podemos llegar a pensar de que fácilmente podemos irnos a la siguiente diapositiva. Entonces, decíamos que efectivamente nosotros tenemos varios enfoques para hacer un circuito, desde una tabla de verdad, desde un circuito, ¿cierto? O desde una función, eso sí sería ya lo de menos. Entonces, lo básico que tenemos que dejar en claro es que las compuertas solamente nos van a recibir dos estados, el estado 0 o el estado 1, ¿correcto? No más va a recibir. Y pues que hacen parte de los famosos binarios que veníamos trabajando. Por eso es que efectivamente la mínima unidad de información que no representa nada es el bit, que es estado 0 o estado 1, dependiendo alguna oscilación de trabajo, ¿ok? Bien. Entonces, bajo esa figura, efectivamente, avancemos en nuestro esquema. Bien, entonces los computadores tienen funciones como sumar, restar, multiplicar, etcétera, incluyen y excluyen según sus propiedades lógicas, se relacionan con 0 igual a falsedad y con 1 igual a verdadero. Entonces, en esa clase de operaciones que lleguemos a trabajar, funciones, corremos acá pantalla, en esa clase de funciones que lleguemos a trabajar, pues tenemos que tener en claro que siempre el 0 me va a representar un estado falso y el 1 me va a representar un estado positivo, ¿correcto? Y aquí sigue ya en el proceso del crecimiento del ser humano trabajando la normatividad que hemos aprendido de las diferentes normas, leyes, reglamentos, de los sistemas naturales, de los sistemas decimales y demás, donde la multiplicación tiene su connotación. Cuando yo multiplico dos signos iguales, pues efectivamente siempre me da como resultado un positivo. Por lo menos de menos por menos me da más, menos por más me da menos, más por menos me da menos, y así sucesivamente. Y lo digo es porque efectivamente siempre tenemos que tener claridad sobre la multiplicación de dos ceros, 0 por 0 o 1 por 1. Entonces, cuando veamos la suma o la resta, pues nos vamos a dar cuenta de por qué motivo tenemos que tener en cuenta esta situación y elementos. Pero esto hace parte, compañeros, para que nuestra mente logre abrir espacio y campo a una configuración adecuada, a una arquitectura, al por qué un circuito me está molestando dentro de un sistema, el por qué un elemento no es compatible con el sistema, el por qué el elemento me desborda la memoria, el disco duro, la red. Entonces, es porque muchos de esos elementos, pues no hemos tenido que tiene más compuertas o menos compuertas, o la compuerta que tiene está fallando, y nos tocaría a nosotros los ingenieros implementar una compuerta para que dé los resultados que supuestamente queremos esperar. Entonces, aquí les dejo el concepto técnico de lo que significa la compuerta AND, OR y NOT, que son las compuertas bases, las compuertas madres para los demás tipos de compuertas que se verán más adelante. La compuerta AND es un circuito que produce una única salida. Eso hay que tenerlo en claro. Siempre la compuerta AND, OR o NOT producen una única salida. En este caso, la AND no se escapa del caso, ¿correcto? Solo cuando todas sus entradas son 1, representan por la multiplicación. Entonces, ahí tendremos que tener que siempre nos va a representar una única salida 1 lógico y solo cuando sus entradas son 1, 1, ¿ok? Entonces, de resto,
siempre nos va a corresponder un estado cero, por un lado. La compuerta OR es una denominada como la compuerta de cualquiera o todo. Su expresión en la álgebra booleana es representada por la suma. Entonces, cuando yo sumo dos elementos diferentes, pues me dará el elemento de mayor valor siempre. Para este caso, como estamos sumando el estado 0 y 1, pues si yo sumo 0 más 1, pues me hará 1. O inversamente 1 más 0, o en el caso de cuando ya sume 1 más 1, me daría un resultado como el que hemos venido aprendiendo cuando sumamos 5 más 5, 0 y lleva 1. Bien, en el caso del NOT, pues la compuerta siempre me va a establecer una negación, estado contrario de lo que entra, ¿cierto? El inverso posee una entrada y una salida. Su propósito es producir una salida inversa o contraria a su entrada. ¿Sí ve? Nunca estamos diciendo que es una entrada negativa, perdón, una salida negativa o una entrada negativa para que produzca una positiva. No, no, no. Simplemente estamos diciendo que la compuerta NOT nos establece una respuesta contraria. En la entrada activa 1 se tendrá la salida un resultado como 0, ¿correcto? O 0 se tendrá como resultado 1. Bueno, entonces, para que tengan ese concepto medio claro en las medidas de cambio. Yo sé que más de uno interpreta, entiende. No sé si estoy mal que cuando hicimos la entrevista alguien me dijo que era experto en circuitos. ¿Quién era? ¿Quién era? Se nos voló el experto en circuitos, Dios mío. Bueno. Entonces, si hablamos de una tabla de verdad, entonces efectivamente nos vemos que la AND me representa primero que todo una multiplicación. Eso no lo olviden. Aquí está, la multiplicación. Entonces, siempre que hablemos de la AND, supuestamente vamos a multiplicar los números. Y esos elementos de entrada serían A y B y como resultado F, ¿correcto? Entonces, 0 por 0 me daría 0, 0 por 1 me daría 0, 1 por 0 me daría 0 y 1 por 1 me daría 1. Es el único caso en el que efectivamente estamos diciendo de que nos va a dar un elemento contrario de la multiplicación, ¿ok? Entonces, el único caso cuando nos va a dar 1 sería cuando multipliquemos exclusivamente dos unos. De resto, en cualquier caso, nos va a dar 0, ¿ok? Esa es una premisa. Siguiente premisa. La compuerta OR. La compuerta OR me representa la sumatoria. Entonces la OR efectivamente es el único caso en que me daría 0, será cuando sume dos ceros, 0 más 0. En cualquier caso, efectivamente, estamos hablando de que 0 más 1 me da 1, o sería en este caso OR, igual que la multiplicación. 0 y 0, 0, 0 y 1, 0, 1 y 0, 0, 1 y 1, 1. En el caso de la suma, lo mismo. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1. ¿Ok? Entonces, esa es premisas de la tabla de verdad para que tengan en cuenta la combinación. Y la negación, para este caso, efectivamente, entonces tenemos la compuerta NOT, que es la negación. Si entra un elemento A, se convierte en 1. Si entra un elemento A1, su salida sería F0. ¿Ok? Bien, ese es el resultado de nuestra función. Desde el punto de vista lógico, matemático, pues tendríamos eso como resultado. Entonces, bueno, acá se nos metió un tema de los buses que efectivamente establecen que a través de los diferentes cables que procesamos, que llevamos, que traemos, pues vamos siempre a tener que establecer un conducto de comunicación entre un elemento y otro. Entonces, aquí no puedo dejar de lado rápidamente definirles qué es un bus de datos. En arquitectura de computadores, el bus es un sistema digital que transmite datos de un punto a otro. Entonces, hablemos de un dispositivo de entrada, de un dispositivo de salida, de un disco duro. Siempre tenemos que llevarlo y trasladarlo tal y como fue en su captura. Cuando el usuario oprime una tecla, automáticamente no envía un circuito eléctrico, ¿no? Envía un impulso digital
¿cierto? Una señal digital, la cual me representaría tantos ceros o tantos unos como sea necesario. ¿Quiénes son los encargados de transportarlo? Pues los cables, los buses, los diferentes elementos que dispongamos para ese caso. Si estamos dentro de la mainboard, recuerden que los buses ya están fundidos, ya están quemados dentro de la placa de la mainboard, ¿cierto? Donde hemos dicho su elemento. Aquí vemos un cable de las correas tradicionales que todavía aún encontraremos en los diferentes computadores que lleguemos a destapar. Estos elementos permiten conectar 1, 2, 3 elementos al tiempo para un mismo destino. Entonces, aquí en esta correa que estamos viendo encontraremos una primera, borramos pantalla. ¿Vale? La pantalla. Listo. Entonces, esta correa, una flechita, esta correa contiene, pues en un principio se construyeron correas de 16, 32, 64, ¿cierto? Entonces, para enviar los diferentes bits que acorde a un proceso, a una entrada, a una captura, tenían que transportarse de manera paralela, del punto de entrada a los diferentes puntos de destino o de los puntos de entrada a su punto de destino. Entonces, como se dan cuenta, siempre estas clases de cables de correas van a tener un elemento, un bordecito rojo que indica que ese es el bus de paridad. Ese es el bus que indica que es el pin de confirmación del inicio del tren de bits que se envíen a través de esta correa, bien sea de 16, de 32 o de 64, ¿correcto? Aquí tiene dos conectores para el disco duro, para un DVD o diferentes elementos. Se le puede ponchar otro elemento, conectarlo acá para que efectivamente reciba 3 elementos al tiempo al destino, conectarlo a una placa madre o a un procesador, o etcétera. El bus solamente viajan bits entre ceros y unos, no viajan absolutamente nada más, ¿correcto? Si usted deja de por medio, de pronto, este lo deja en vacío, acá, vamos a tacharlo acá, a este no lo conecta nada, ¿cierto? Pero a este sí lo conecta con otro elemento, no genera ninguna afectación. Si tuviéramos otro conector acá en este punto, no habría ninguna molestia y se podría conectar tranquilamente. Usted mismo puede hacer una conexión, puede ponchar este cable, existen máquinas para eso, para que le quede con precisión, y los dientes simplemente queden agarrando las fibras que van por dentro de cada línea, una fibra de oro o de platino, que es el que transmite adecuadamente de bronce o cobre, los datos adecuadamente. Los mismos elementos de transportar la señal análoga, la señal electrónica, son muy eficientes en el transporte de la señal digital igualmente, para que lo tengan en cuenta. Algunos tipos de buses, tenemos el tipo bus ATA o el IDE, ¿cierto? O el tipo SATA, que pues son los que reciben, transportan, envían los diferentes trenes de bits para llevarlos de un punto a otro. Dice que conectores ID, conexión en paralelo, envío de muchos bits en vez a través de un conector ancho, que puede tener un rendimiento, una tasa de transferencia de 133 bits por segundo, mientras que los buses SATA trabajan de manera regular en conexión serial, cable conector. Su tasa de transferencia es más o menos de 600 megabits por segundo. Entonces, fíjense la gran diferencia entre transportar unos bits en forma paralela y unos en forma serial. Y por qué los buses y los puertos SATA se implementaron y vinieron a gobernar la mayoría de los dispositivos que hoy en día utilizamos en los sistemas de información. Bueno. ¿Hasta ahí tenemos alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, señor. Profe, yo una preguntita. Es que no entendí muy bien eso de los tipos de buses. O sea, ¿solo tenemos esos dos tipos? No. Yo creo que aquí los más representativos, efectivamente, los ATA, los ID, los SATA, ¿cierto?
son los buses que hasta la fecha nos han venido gobernando, pero los nuevos tipos de puertos de buses, los IEEE, ¿cierto? Los HMI, son puertos de entrada y salida que van transportando diferentes cables y permiten conectar diferentes elementos para transportar la información. Entonces, los puertos USB, ¿cierto? Que también son, transmiten. Pero técnicamente el puerto es un elemento de encaje, de engranaje, y otra cosa son los buses que permiten llevar los bits de un punto A al punto B, ¿correcto? Pero los que en este momento se destacan así relevantemente son los IEEE y los puertos y los buses HMI, ¿correcto? Porque están transportando otro tren de bits de manera paralela y serial. Hoy en día es importante que ustedes identifiquen, gracias a la respuesta de Nicolás, que tengan en claro qué significa exactamente paralelo y qué significa serial. Entonces, obviamente las velocidades se adquieren dependiendo el elemento de llegada, pero muchas veces tampoco influye en que tengamos una correa de tipo A o tipo B, sino que efectivamente también el dispositivo de entrada o salida envíe la cantidad de impulsos adecuados para que puedan ser recepcionados. Un ejemplo clásico que se toma hoy en día. Algunas impresoras no tienen la capacidad de poder recepcionar la cantidad de bits al tiempo. Entonces, pues, se crea un buffer entre el camino del punto de partida y el punto de llegada, crea un buffer. ¿Qué es un buffer? Un buffer es un espacio de almacenamiento temporal, ¿cierto? Donde un pequeño parqueadero llegan todos los bits por un tiempo determinado. Eso ocurre en microsegundos. Esto no es que media hora, una hora, no. Estos son tiempos de microsegundo, pero obviamente para el procesador se convierten en tiempos interminables. Entonces, estos pequeños espacios de que se llaman buffer de espera son espacios para que la impresora realice su ejercicio. El único que tiene que realizar, la salida. Entonces, mientras que ella imprime, bien sea en tinta, en matriz de punto, en láser, pues tiene que tener los espacios de memoria habituales para que la información no se pierda, tal y como fue previamente enviada por el microprocesador, ¿correcto? No podemos decir que le podemos colocar una memoria RAM o ROM a la impresora, ¿cierto? Ella tiene sus propias memorias, tiene sus propios elementos de almacenamiento, pero el envío de los bits tiene que mantenerse en la línea de forma paralela o serial como hayan sido enviados para que imprima la característica, la figura, el elemento, la forma, el sonido, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bueno, pasemos entonces a mirar acá. Yo no sé por qué ahora no se me esconden los abrir. Vea, le llegó el que le cobra, Sebastián. Mira, profe. Tranquilo. Bien. Entonces, desde este punto de vista de arquitectura, vamos ampliando el concepto de poder interpretar. Entonces, definir un circuito, como habíamos dicho, lo podemos definir desde el punto de vista de una tabla lógica, desde una función booleana o desde un circuito lógico o un diagrama, que es lo que ustedes como programadores son expertos en los famosos diagramas. Entonces, ahí no tendremos mayor dolor de cabeza. ¿Correcto? Entonces, el enfoque, la solución de un circuito, pues tendríamos desde esas tres variables. La compuerta AND, que ya vimos, que nos refiere a la multiplicación, la compuerta OR a la suma y la compuerta OR a la modificación del estado original al inverso, ¿correcto? Compuerta lógica AND. Entonces, la compuerta lógica AND es un circuito que produce una única salida, ¿cierto? Con dos entradas, A, B, o Z, Y, o QB, o dos entradas, no importa qué. ¿Y cuál es el estado de esos datos? Pues no tendríamos ni idea. Lo cierto es que en su proceso de conversión tendremos que tenerle el resultado único y exclusivo que nos da como la multiplicación siempre de que cuando entre dos unos,
siempre vamos a tener un 1. O mejor dicho, en la compuerta AND, siempre, la única vez que tendremos un 1 solamente es cuando entre dos unos únicamente, ¿ok? Y representa la multiplicación. Entonces, aquí en pantalla vemos efectivamente una tablita que nos va a permitir hacer la misma tabla que ya hicimos anteriormente. Si entra un elemento 0, ¿cierto? Un elemento A y B 0 en cada uno y elaboraríamos nuestra tabla de verdad cuando aprendimos a hacer nuestra tabla binaria, ¿cierto? 0 y 0, aquí convenimos que 1 lo llevo a la izquierda y lo que me queda atrás es 0. Las posibles combinaciones. Acá no tenemos más combinaciones de estos dos elementos, ¿cierto? Sería 2 a la 2, sería 4. Entonces, dos elementos a una exponenciación sería 4. Entonces, tendremos, ahora multipliquemos 0 por 0, me daría 0, ¿correcto? 0 por 1 me daría 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. 1 por 0 me va a dar 0. 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, ahí estaría la relación del resultado de este elemento. Bueno, no olviden que el módulo de la multiplicación es 0. Entonces, cualquier cosa que yo multiplique por 0, pues me da obligatoriamente 0. Bajo esa premisa, entonces, tendremos la figura, el circuito, que me permite representar la misma tabla. Entonces, tengo dos elementos, A y elemento B, ¿cierto? Y vamos a multiplicarlo. Como resultado, multiplicaremos en su función f de 0, me daría A por B. Así de sencillo, ¿correcto? Entonces, hacemos el ejercicio y pues nos va a dar la misma tabla que acabamos de hacer anteriormente. Pero muevo estos elementos de acá. Listo. Entonces yo multiplico nuevamente, ¿cierto? 0 por 0. Hacemos la tablita, la combinamos, las diferentes opciones de combinación que podamos hacerla y me daría como resultado. Entonces, la primer caso, acá, marquemos primer caso. En el primer caso, entramos 0 y 0. En el elemento A, 0 y en el elemento B, 0. Al multiplicarlo, efectivamente, una única salida que sería como resultado. Entonces, 0 por 0, 0, ¿correcto? Ese sería el resultado de f de 0 de A por B en el primer caso. En el segundo caso, efectivamente, entramos un 0 en A y entramos un 1 en B, ¿correcto? Y efectivamente, como resultado, vamos a tener 0 por 1, 0, ¿correcto? Ese sería el resultado. Lo mismo ocurre cuando yo entre en estado A 1 y en estado B 0, pues su resultado va a ser 0. En estado A 1 y en estado B 1, como resultado voy a obtener un 1, ¿ok? Nada del otro mundo, ¿sí o no? Esto ya ustedes lo manejaban como el pan y el agua. Sí, señor profe. Sigamos. La compuerta OR. La compuerta OR, que nos representa la suma, donde la compuerta OR es denominada como la compuerta de cualquier todo, donde su resultado siempre se expresa en términos de ceros y unos, y simplemente, pues, el único estado donde me va a representar 0 es cuando sus dos elementos de entrada son de estado 0. Entonces, veamos la tabla de combinación de opciones. Dos elementos, el 0 lo combinamos, el 1, el 0, 1, el 0, 0, y el 1, 0 y el 1, 1, ¿correcto? Y su resultado, pues entonces nos daría 0 más 0, pues me daría 0, 0 más 1 me daría 1, 1 más 0 me daría 1 y 1 más 1 me daría 1. Entonces, fíjense que el único resultado cuando me da 0 es cuando entran solamente dos ceros, ¿correcto? Y su circuito, pues sería el igual que la AND, me representaría dos elementos de entrada, el A y el B, ¿cierto? Y su único resultado sería la sumatoria de esa f de 0 de B más A o A más B. Recuerden que aquí en la suma todas las leyes aplican porque el orden de los factores no altera el resultado, la conmutación de los mismos no altera el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y su compuerta igualmente la tenemos y la podemos combinar sin ningún inconveniente. Combinamos los dos elementos. ¿Aló?
Profe, está sin audio. Micrófono, profe. Ay, perdón. Combinamos los dos elementos y combinamos las posibles opciones que me permita combinar dos elementos, que son 4, no hay más combinaciones posibles. Y su resultado sería, entra A y B, entonces sumamos A, ¿cierto? B más A, sería 0 más 0, me daría como resultado 0. 0 más 1, me daría como resultado 1. 1 más 0, me daría como resultado 1. Y 1 más 1, me daría como resultado 1. ¿Ok? Bien. La negación. Bueno, la negación sí es la más fácil. Entonces, es simplemente que entra un resultado en estado positivo y tiene que salir en estado inverso o negativo. Si entra un estado 0, tiene que salir en estado 1. O si entra un estado 1, tiene que salir un estado 0. Y así sucesivamente. Su tabla efectivamente nos daría solamente una entrada. Entonces, una entrada la podemos combinar el 0 o el 1. Entonces, solamente tendríamos dos combinaciones. ¿Correcto? Entonces tendríamos 0 y 0. Nos daría 0 y 1. 1 sería el 0. ¿Listo? Esa es la combinación, no más. Está, entonces entra un 0 y me da como resultado un 1. Entra un 1 y me da como resultado 0. Bien, continuemos. El símbolo con lo que podemos graficar esta compuerta, pues sería este que están viendo en pantalla, donde entra un único elemento, pues regularmente colocamos la primera letra, que es la A, ¿cierto? Y como resultado nos daría una F negada. Ese elemento lo pueden colocar con una coma al lado o con una rayita encima para que identifiquen que ese elemento, bien sea de resultado o que de entrada, también puede entrar en un estado negativo. Entonces, ¿cómo lo representan? Con una rayita arriba, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Bien, la misma tabla, entonces me entra el estado 0 y el estado 1, y como resultado me daría 0, 1 y 1, 0, ¿ok? Bien. Sigamos. Ejemplo número 2. Ejemplo número 1. Entonces, pongámoslo desde el punto de vista de la función. Entonces, nos entregan esta pequeña función. A por B por C. ¿Cuál sería esa tabla de verdad? Entonces, ¿alguien me quiere hacer la tabla de verdad ahí? A ver, Jason. Dale, usted que es el duro en electrónica. Yo, profe. Ahí aplico los ceros y los 1. Sí, señor. ¿Cuántas posibilidades me daría una combinación de 3 elementos? Pues 9. 8, ¿cierto? 8. Sí, pero con la principal sería 9. Bueno, dale. Entonces colocamos los elementos 0, B 0 y 0. 0. Todos en 0, Entonces, ¿cierto? sí. Y comenzamos Después, a combinar. Sí, correcto. 0, 0, 1. Correcto. 0, 1 y 0. Y 0. 0, 1 y 1. Correcto. 1, 0, 0. Correcto. Bien. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Eso. Muy 1, bien. 1, 1. ¿Hay más combinaciones? No, profe, ya No, ahí pasaríamos muere. a otra cifra que ya sería más grande. Exacto. Ya se escapa de la cantidad de combinaciones que podamos hacer, que sería 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. ¿Correcto? ¿Por qué 2? Sebastián, ¿por qué 2? Y no 3. O no 4. Sebastián Cuervo. Perdón. ¿Por qué 2 a la 3 y por qué no 3 a la 3? Porque siempre... Jimmy, ¿por qué motivo? Dale, ayúdale a Sebastián. Ilian, ayúdale a Sebastián. Harold, ayúdale a Sebastián. No coma tanto, Harold, te va a engordar. Felipe, ayúdale. Bueno, preguntémosle a Santiago Peñalosa, que es el mejor de ese man, si no nos falla. Profe, yo creo que es por la base.
Porque la base es 2 y pues las casillas que estamos utilizando son de a 3. Bueno, Entonces, por un lado 2. sí tiene 50-50, porque la base sí es binaria 2, pero porque la respuesta falta un... A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? A ver, Dios mío. Kevin, dale, a ver. No, Kevin, me decepciona. A ver, Nicolás, usted que es el de electrónica, ¿por qué motivo 2? 2 a la 3 y no 3 a la 3 y 4 a la 3. Nicolás, Alejandro. Profe, qué pena, no se me activó el micrófono. Dale. ¿Me Don lo puede repetir? Sergio, Está dale, cortando. dale. Te escucho. Profe, ¿me lo puede repetir? Es que se está cortando. ¿Por qué motivo multiplicamos la base, como dice, bueno, se me olvidó el amigo, 2 a la 3, 3 porque son 3 elementos, pero ¿por qué 2? No, profe, no estoy seguro. Dale, habla, Profe. habla, cualquier cosa. Bueno, yo diría que la 2 ¿será por los unos? Será por los elementos, sí, correcto, viejo. Es porque solamente tengo 2 elementos, ¿cierto? Y Exacto. 3 es porque tengo 3 elementos a combinar, ¿correcto? Entonces, tengo 2 elementos, el 0 y el 1, y 3 elementos que voy a combinar, ¿ok? Ajá. Pero Listo, sí, profe. nuestro otro amigo también tenía razón en que efectivamente la base de este caso, que es binario, pues es 2. Ok. Vale, Bueno, profe. entonces, los resultados de esa multiplicación, ¿cómo me quedaría, Jimmy? Multiplícame ahí, está amable. Daría 0. Dale, 0, profe. ¿seguro? Sí, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Muy bien, exactamente. No, me encanta que no se deje llevar. 0. 1. Ah, ¿por qué? Si había un 0. Profe, porque luego 0 0. por 1 ¿Cuánto da es 0 por 0. 1? 0. ¿Y 0 por 0. 1? Ah, bueno. 0. Ah, no, sí, profe. 1 por 0, 0. Y 0 por 0, 0. Muy bien, muy bien. 1 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Muy bien, exactamente. 1 por 1, 1 por 1, 1. Y 1 por 0, 0. Muy bien. 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1. Exactamente, muy bien, exactamente. Fíjate que es el único caso, porque recuerda el concepto que dijimos que en cualquier caso la AND, no, como es una multiplicación, siempre nos va a dar 0 cuando no se multiplique dos elementos iguales, que es el 1. 1 por 1, 1 es el único caso. ¿De resto? Bien. Sí, señor, profe. Entonces, ¿cuál sería el circuito? Hagamos el circuito. Entonces, habían 3 elementos, acá los pongo, ¿cierto? Y recuerden que la compuerta AND solamente tiene 2 entradas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cuál es el siguiente paso, Harold? Se le anexa otra compuerta. Le anexo otra compuerta. Venga, a ver, miramos cómo anexamos otra compuerta. Perfecto, llevo este aquí. Este sería una salida de un elemento, ¿cierto? Y el segundo elemento. Entonces acá coloquemos mi flechita, acá. Tengo un elemento y 2 elementos. Ahora acá, tengo un elemento de salida y otro elemento, me darían 2. Como dice Don Harold, efectivamente, le anexo otra compuerta al final para poder hacer la multiplicación. Y listo, todos contentos. Y obtengo una única salida al final del ejercicio. Entonces, ¿qué me daría ese ejercicio? Borremos esta pantalla acá. Entonces, en el primer caso sería A por B como resultado A por B. En el segundo caso, multiplicaría AB por C, ¿cierto? Acá. Que me daría como resultado F de 0 igual a A por B por C. Y listo. Esa tablita que acabo de hacer Jimmy se aplica al 100% acá, entonces no habría una margen de error, ¿correcto? Ejemplo número 2. Entonces, coloquémoslo acá. Ejemplo número 2. Multipliquemos A por B por C más
AC, listo. ¿Qué combinaciones tendríamos ahí? Listo, entonces, ¿qué desarrollamos acá? Pues combinamos los tres elementos, independientemente que yo tenga dos grupos, acá les voy a marcar, acá tengo primera función y segunda función conectados con una suma, ¿correcto? Independientemente de eso, no tengo sino tres elementos. Los mismos se repiten en grupo y grupo, ¿correcto? En la primera fase y la segunda fase. Bueno. Entonces, resolvemos las tres elementos de combinación a la 2 porque son únicamente dos elementos a combinar. Entonces, haríamos la tabla de verdad, como siempre. Hacemos las combinaciones del caso posibles. Sí, yo te llamo. La misma tabla que hizo nuestro amigo, se me voló a desayunar, malo. Ah, no, ahí está Jason. No, profe. En calumnia, ¿sí o no? Listo. Entonces ahí tenemos la combinación de los elementos. Entonces, para la primera fase, que es A por B por C, simplemente haremos un resultado, vamos a resolverlo paso a paso. Entonces, resolveremos nuestra primera parte, acá. Y luego resolveremos la parte 2, que sería esta. Entonces, ahí va. Entonces, 0 por 0 por 0, obviamente, me daría como resultado 0. 0 por 0 por 1 me daría 0. 0 por 1 por 0 me daría 0. 0 por 1 por 1 me daría 0. 1 por 0 por 0 me daría 0. 1 por 0 por 1 me daría 0. 1 por 1 por 0 me daría 0. Y 1 por 1 por 1 me daría 1. Listo. Primer elemento resuelto. Segundo elemento. Entonces, A por B por C, ahora A por C. Entonces combinamos. Acá. Lo voy a hacer aquí en un circulito. A por C. Como resultado, entonces me tiene que dar 0, ¿correcto? Igual es una multiplicación. Bueno, ya no les voy a volver a marcar porque este sería el segundo ejemplo. 0 por 1, ¿cierto? Entonces me daría como resultado 0, obligatoriamente. El siguiente me daría 0 por 0, me daría 0. 0 por 1, me daría 0. 1 por 0, me daría 0. 1 por 1, me daría 1. 1 por 0, me daría 0. Y 1 por 1, me daría 1. Perfecto. Entonces, acá tenemos dos resultados en 1. En C, en la segunda parte. Y ahora sí hacemos la intersección. Entonces, la intersección para este caso es una suma. Entonces, unimos estos dos elementos en el circuito lógico de OR. Porque recuerde que OR también le permite una entrada de dos elementos. Entonces, vamos a sumar este elemento más este elemento. Y nos daría f sub 0. Entonces, ¿qué tendríamos como resultado? Acá tenemos 0 más 0, 0. 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 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. Y 1 más 1, 1. Ese sería el f sub 0 como resultado final. ¿Cuál sería nuestro circuito? Entonces, nuestro circuito, borremos pantalla. Se lo hice lo más gráfico posible para que lo entiendan. Si no entienden así, grave, ¿sí o no, Santiago? Nuestro circuito. Entonces tenemos los elementos A, B, C. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Jimmy.
¿Antes o En el después? 1, antes. Es que decía 1 más 1 dio 1, ¿cierto? Me devuelvo. Sí, señor. Ahí, listo. Ahí en 1 más 1 da 1, porque en vez de dar 1 no da 0 y lleva 1. Ah, bueno, porque recuerde que como estamos trabajando ya es en un circuito, cuando ya uno trabaja en un circuito por norma, no podemos acarrear o llevar un resultado, simplemente el circuito me permite entrada de un elemento y una salida, en este caso 2 entradas y una salida, como exclusividad. El acarreo de la diferencia en la multiplicación simplemente estamos convirtiendo es la falsedad a la verdad. Es un proceso lógico-matemático donde aplicamos la normatividad de la multiplicación. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Cualquier número sumado por 0 me da el mismo número. Entonces, aquí simplemente decimos que 1 más 1 es 1 como resultado, porque van 2 entradas en positivo. Yo te pregunto, ¿vienes de la casa y vienes en Transmilenio? Entonces son 2 verdaderas. Tú me tienes que decir solamente sí, ¿sí? No que sí, como me dijo 2 verdades, entonces ahora monto en taxi. No, si no hay decisión. Son simplemente respuestas positivas o negativas. Quiero que la máquina requiere establecer si sí se cumple o si no se cumple. ¿Ok? Ah, vale, profe, vale, gracias. Aquí lo enfocamos desde el objeto en circuito, de la parte matemática, pero también se enfoca desde la parte lógica, pero también se enfoca desde como pregunta de respuesta en positivo o en negativo. Pues la palabra negativo y positivo no sería tanto, sino como afirmativo y contrario, ¿correcto? Entonces sí o no, pero ese no significa una negación inversa, ¿ok? Esa es respuesta. Vale, profe. Bien. Entonces, los 3 elementos de entrada, ¿cierto? Y el otro grupo de los A por C. Entonces, colocamos nuestra compuerta AND, ¿cierto? Con 2 entradas, una salida. Armamos la siguiente compuerta porque hay que multiplicar los 3 elementos en serie. Y la otra multiplicación del A por C. ¿Correcto? En la primera parte, entonces unimos el resultado de la primera A por B, me da algo, y por C me daría algo, que es el resultado que tenemos ahí. Y en el tercer caso, efectivamente, es un único resultado de A por C, me daría. Entonces, el resultado de la primera parte lo sumo con el resultado de la segunda parte, ¿correcto? Y me daría una suma. Entonces, la primera parte sumada con la segunda parte sumada me daría como un resultado f de 0. Ahí, entonces, la primera parte A por B me daría A por B por C. La segunda parte sería A por C, que es multiplicado por A por B por C, sumado, perdón. Y me daría como resultado f de 0, que llegamos a la función con la cual nosotros partimos inicialmente nuestro planteamiento de problema. ¿Correcto? Bien, entonces, bajo esa premisa, efectivamente, entonces les voy a dejar esos ejercicios. Practiquémoslos. Hagámosla por acá en Word, más bien. En Wordcito. Entonces, tenemos un f de 0, un f sub 0 igual, agrandemos pantalla un poquito, de A más C más B por C. Y f sub 0 igual a C más A más A por A.
Listo. ¿Quién dijo yo? A ver, hagámoslo rápidamente. ¿Lo hacemos desde Word o lo hacemos desde Excel? Excel, profe. Excel, Queda profe. más fácil, Desde profe. Excel, profe. No, pero la parte gráfica. Copiemos estas funciones. Es que no tengo un, no bajé una herramientita para nuestras funciones. A, B, C, D. ¿Ya alguien mandó el resultado? Dios mío, venga, a ver, miramos tanta belleza. Quiero ver quién. A ver, ¿qué mandó el resultado? Equipo de arquitectura, ninguno. Dios mío, ya me está ilusionando. Dije, no, la verdad que era. Entonces tengo el elemento A, el elemento B, el elemento C, el elemento... Bueno, de momento no nos están pidiendo en estos dos, borrémoslos, que no se nos alargue la tabla. Y hacemos la combinación pertinente, ¿cierto? Si está bien o está mal. Verifiquen, ¿no? No, porque me dio tan... ¿Por qué me dio tan larga? Tan larga, tan larga. Creo que tiene uno repetido, profe. ¿Cierto? 0. El octavo. El octavo, el octavo. Y el noveno Octavo. también. El quinto y el octavo son los mismos. Que aquí me repetí, no sé por qué diablos. Ah, es que aquí me devolví por Torombolo. Aquí vi el bajado este acá. Perdón, sí.
Bien. Entonces tenemos vamos a hacer nuestro primer, digamos acá, insertemos otra columna acá arribita. Hagamos nuestro primer, combinamos control C. Hagamos nuestro primer A más B, A más C más B por C. Enter. Aquí me faltaría A más B. Entonces resolvemos. Vamos a resolver la primera parte que sería A más C. ¿Qué resuelvo? La multiplicación. Aquí no habría ningún inconveniente, ¿cierto? Vamos a resolverlo por aparte. A más C me daría aquí A más C en primera instancia. A más C. Listo. Y en esta segunda parte daría aquí me quedaría la función completa. Entonces, perfecto. Como resultado. El que me quedó fue repetida nuevamente. Entonces, buenos días. Sí, un poquitico. Ya te atiendo. Entonces, A más C me daría 0. A más C aquí me daría 1, ¿cierto? Que me daría 0. Sí, yo te llamo. 1, 1, 1, 1, 1. Primera parte. Segunda parte. No, aquí me tocaría resolver es B por C. Primera parte B por C. Listo. Entonces, este B por C me daría 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Acá también me da 0. Y resuelvo la función f de 0. Listo. Sería la sumatoria. Me daría 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, señor, profe. Bueno, esa es la primera fase de ese ejercicio. La segunda fase de ese ejercicio. Dios mío, hoy no tengo paciencia.
Profe, el micro. Ahí ya estoy con micrófono, sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Señor. Es que en la tabla anterior, ¿me queremos mostrar, por favor? A ver, miramos esta tabla o la otra. Esta. En la suma de A más C, en la Aquí. sí, profe. En A la, más C. en la fila número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, profe, en la, ¿Aquí? tercera, en la de arribita. Ese que ¿Acá? tiene arriba. ¿Por qué le da 0? A más C. Aquí está 0 más 0. Ah, Da 0 más 0. ¿Sí? sí, profe. Ya, qué pena, profe. Profe, una pregunta. Más Señor. abajito, dice 1 más 1. ¿Por qué da 1, profe? ¿No haría 0? En esta, Sí, señor. esta sería esta más esta. ¿Cierto? 1 más 1 da 1. Recuerde que como estamos sumando, la única vez que me da 1 es cuando sume dos elementos iguales. En este caso sumo 1 más 1 me da 1. O sea, dos verdades me da otra verdad. Verdadero y verdadero me da otra verdad. Recuerde que el 0 es negación, o sea, falsedad, y el 1 es verdadero. Entonces, verdad y verdad me da verdad. Ah, listo, profe, gracias. Con todo gusto. Bueno, sigamos por acá. Bueno, vamos a colocar este muchacho, acá lo coloco para que no se nos olvide, ¿cierto? Como el AND, ¿correcto? Lo tengan en cuenta. Y este como el OR, ¿ok? Para que no se nos olvide. Entonces, acá lo único que me falta son las paticas de esta vaina. Insertar elementos. Pero coloquémosla como gruesitos. ¿Dónde es que los agrupo? No tengo la opción de agrupar. Listo. Listo, listo. Y acá también este y este. Y agrupamos. ¿Quién se hizo formas? Insertar. Sí. Listo. Entonces, tengo este primer elemento, lo cojo y según mi función, estamos hablando que sería A más B. Perfecto. Entonces, A más B. Bueno, lo ponemos acá. A más B. Y este otro elemento entra aquí. Entra A, entra B. Perfecto. Y como resultado, gracias.
Entonces aquí me daría AB. Ah, me faltó una rayita. Dios mío, me faltó una rayita. Falta una rayita acá. Eso tiene su paciencia. Bueno, entonces tendríamos como resultado aquí AB y el otro sería acá. Lo colocaríamos en este punto. Este resultado entraría con el resultado de C. ¿Está bien o nos faltó algo acá? Hace... Ah, no, mentira. Aquí toca otra multiplicación de BC. De BC. Nos toca multiplicar acá BC. B por C. Entonces nos tocaría otro de este. Este lo recogemos por aquí. C contra acá. Listo. No, muchachos, vamos mal porque este no era, este no era suma, este era, agrupemos este muchacho acá. La sumatoria y la multiplicación. Creo que ahora sí, ¿cierto? Y tendríamos una suma al final acá. Bien, ese sería nuestro circuito. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, arriba fue A por A más C. Aquí sería A más B. Y este resultado acá tendríamos B por C. Y acá sí tendríamos ya nuestra función como tal. Ahora sí.
Pues aquí nuestro f de 0 sería igual a, traigámoslo acá arriba, a este que está acá. Bien. Bueno, muchachos, ¿se parece o no se parece? Eso no es. Sí, profe. Sí me parece. Bueno, yo soy malo para el diseño, entonces me demoro un poquito. Pero ahí quedó. Entonces hicimos la tabla de nuestra tabla booleana, ¿cierto? De esta función y desarrollamos uno por uno y tenemos nuestro circuito como tal. Como se dan cuenta, es muy fácil hacerlo ahí en Excel. El resultado, ¿correcto? Bueno, entonces, yo espero que ustedes me resuelvan este ejercicio y colocamos acá otro ejercicio, f de 0, ¿vale? Igual a C por B por C más A por B por C, A por B por C más B. Ah, no le coloco el negado que no hemos visto. Listo, con esos dos ejercicios, entonces me los suben a plataforma. Aquí les dejo este archivo tica en ayuda. Archivo, guardar como. ¿Me toca hacerlo con los diagramas o la sola tabla? No, con el diagrama, claro, esa es la idea. Profe, ¿se puede por cuaderno Sí, por cuaderno, no o- me digo. Inclusive si tienen algunos motores para ese ejercicio, para los diagramas, mucho mejor. Ah, vale, profe, gracias. Práctica con puertas. Listo. Ya les subo esta plataforma para que les quede ahí en plataforma. Necesito el ejercicio. Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? ¿Entendieron? Difícil. Esto es mogollo, esto no es nada del otro mundo. ¿Ok? ¿Por qué motivo tenemos que tener esto en la mente? A ver, ustedes como ingenieros tienen que tener una filosofía conceptual de si un mouse hay que modificarlo, si un teclado hay que alterarlo, si hay que hacerle un teclado especial a medida para una persona que tenga alguna condición cognitiva, si hay que hacer un circuito para hacer una bomba, si hay que hacer un circuito, sí, para muchas situaciones, una bomba digital, ¿no? No una bomba física, por favor, hago la aclaración. Porque muchas veces uno necesita que el sistema se dispare, encienda, apague en determinado momento. Entonces, a punta de programación, muchas veces no logramos poder gobernar el circuito físico. A pesar de que uno pueda que haga una tabla, una estructura, una programación acorde en lenguaje assembly, en lenguaje de máquina, pero nos toca muchas veces montar realmente una tarjeta y quemarla. Quemar una tarjeta, hacer un circuito es lo más sencillo de la vida, pero pues ustedes tienen que aprender a hacerlo. No significa, vuelvo y digo, mis queridos ingenieros, que ustedes en la vida tengan, cuando ya sean profesionales, no lo hagan por un lado, pero tampoco tengan que dedicarse a eso, no. Pero sí saber lo que están haciendo para poderlo mandar y poderlo criticar, ¿ok? Entonces, les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Tenga una feliz tarde. Gracias, lo mismo. Chao, Sebas, que estés bien.
No sé por qué no me están entrando las llamadas a su celular. Llámeme. Regáleme una llamadita, por favor. Dale. ¿El qué? Camilo estaba. Ay,
Permítame.